El arte no es un juego, ¿a quién vas a cantarle? ¿A los ricos o al pueblo? Decídete con una postura dura, inclínate, aclara el panorama, sal de la rama, defínete. ¿Cuál es tu clase? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu contenido y objetivo? ¿O eres solo ruido y paja? Artista que no critica el sistema, es un conformista, se entrega al capitalismo. Buenos días, hoy estamos en la sede de ISA Granada y venimos a presentar pues, nuestra candidatura en Andalucía. Nos vamos a presentar en 3 provincias, en Almería, Granada y Málaga. Vamos a hacer una campaña acorde a nuestra realidad y la medida de nuestras posibilidades, una campaña pues militante en la calle, como una forma también de posibilitar el diálogo, el debate con la gente, ¿no? Voy a dar paso al compañero Javi Castillo, que es portavoz de campaña y el número 1 de la lista por Granada. Bueno, en primer lugar, empezar un poco por qué consideramos que desde IZAR tenemos que lanzar una candidatura como organización a las elecciones del próximo 26 de junio. Yo creo que lo que hemos visto, el proceso que hemos visto en los últimos 4 meses ha sido un escenario en este intento de pacto entre las cuatro organizaciones mayoritarias, que se ha convertido en una política prácticamente del espectáculo, ¿no? Una política de la búsqueda de cuota de poder, de cuota electoral, ¿no? sin centrar los debates en los elementos políticos que realmente van a cambiar la vida del conjunto de la población, ¿no? Por un lado nos encontramos 2 organizaciones que vienen funcionando como el régimen, como las 2 organizaciones mayoritarias que han hecho políticas austericidas contra la clase trabajadora y la juventud desde el inicio de la crisis, ¿no? El Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Que viene a aparecer con un nuevo talante, este Partido Socialista, pero que ya sabemos lo que son sus reformas laborales, ya sabemos lo que es su pago de la deuda, ya sabemos lo que son sus políticas hacia la juventud y hacia los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Por otro lado, encontramos una alternativa como Ciudadanos, ¿no? Que viene a aparecer como una derecha con un nuevo look, ¿no? Con una nueva forma, con un nuevo estilo más cercano quizá a la gente, ¿no? Pero que esa misma derecha que viene a seguir privatizando, a seguir endureciendo la reforma y las medidas en el mundo del trabajo, que va a seguir implantando las políticas austericidas, que no tiene posiciones diferentes en torno a cuestiones como la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que Ciudadanos no se postula como una alternativa diferente a lo que es el Partido Popular, más allá de la apariencia, ¿no? Y por último nos encontramos una candidatura, ¿no? De la coalición de Izquierda Unida, Podemos y EQUO, que es lo que genera una ilusión entre amplios sectores de la clase trabajadora y la juventud, pero que desde nuestro punto de vista no van a cambiar las condiciones de vida del conjunto de la población, ¿no? Llevamos escuchando desde el principio de la crisis que no hay dinero, ¿no? Que no hay dinero por ninguna parte y que entonces tenemos que apretarnos los cinturones, tenemos que hacer políticas de austeridad porque la prioridad es pagar la deuda y para el poco dinero que hay, pues lo que tenemos que hacer es dedicarlo a rescatar bancos, a pagar la deuda y a bueno, apretarnos el cinturón en servicios públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Desde nuestro punto de vista sí que hay dinero, y el dinero está acumulándose en pocas manos, ¿no? Si hay dinero, lo tienen los ricos, lo tienen los capitalistas, y creemos que si realmente queremos hacer una política que favorezca al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, hay que atacar esa riqueza, es decir, hay que ir donde está la riqueza y hay que cuestionar la propiedad de esa riqueza, porque lo que no puede ser es que mientras se están aplicando políticas austericidas y que están masacrando a la clase trabajadora y a la juventud, veamos como un grupo minoritario de gente no para de enriquecerse y está siendo mucho más rico y está saliendo más rico de la crisis después de 8 años de recortes durísimos, ¿no?
Desde nuestro punto de vista, la candidatura de Unidos Podemos no viene a cuestionar esta riqueza, ¿no? Sino que viene a intentar figurar una especie de cambio sin entrar a plantear que si queremos servicios públicos, si queremos mejores medidas laborales, tenemos que ir donde está ese dinero, y ese dinero solo está en una parte, ¿no? No somos partidarios de esta política del mal menor que nos viene a dibujar un escenario de cambio con el Partido Socialista, ¿no? Creemos que desde nuestro punto de vista es una cuestión central la necesidad de romper con las políticas socialliberales y con sus organizaciones, ¿no? El Partido Socialista es el Partido Socialista del artículo 135 de la Constitución, que priorizaba el pago de la deuda a los servicios públicos, el Partido Socialista de los ERE, el Partido Socialista de las reformas laborales de 2010 y 2011, es el Partido Socialista que viene haciendo política desde la propia Unión Europea y desde el gobierno del Estado español, que han sido profundamente agresivas contra los trabajadores y las trabajadoras. Desde nuestro punto de vista, no se pueden hacer políticas diferentes con esta organización y de la mano de esta organización, ¿no? Y por último hemos visto, y yo creo que tenemos una experiencia bastante reciente en Grecia, como simplemente llegando a la institución y controlando el poder del Parlamento no basta, ¿no? Creemos que las instituciones tienen un límite, ¿no? Y para la gente que queremos transformar la realidad y que queremos superar la lógica capitalista, las instituciones nos tienen que servir para dar voz a la calle, ¿no? Para dar voz a las luchas, para dar voz a las movilizaciones, para dar voz a la huelga, ¿no? Y no para sustituirlas, que es lo que creemos que están viniendo de la mano de estos municipios del cambio y de estas nuevas candidaturas, ¿no? Los parlamentos nos tienen que servir para impulsar la movilización y para seguir impulsando la lucha, ¿no? Bueno, y en este sentido, desde IZAR, un poco estos son nuestros planteamientos, ¿no? Y ese es el motivo por el que decidimos presentar una candidatura, ¿no? Ahora se nos plantea mucho la cuestión de la unidad de la izquierda, de la necesidad de unificar la izquierda frente a las políticas de austeridad y frente a las organizaciones como el Partido Popular, el Partido Socialista o Ciudadanos, ¿no? Nosotros y nosotras pensamos que la unidad no es una abstracción, ¿no? La unidad no es una cuestión que se construya en torno a una sopa de siglas, a una serie de caras bonitas que se ponen una detrás de la otra, ¿no? Sino que la unidad se construye en torno a elementos políticos que realmente sean transformadores. No pensamos que vaya a haber unidad sin el impago de la deuda y sin una serie de cuestiones que parece que se han quedado fuera del debate, ¿no? Tenemos otro ejemplo que yo creo que es bastante ilustrativo de cómo se tiene que construir la unidad, al menos como nosotros y nosotras lo planteamos, ¿no? Y es la cuestión de Francia, ¿no? En Francia ahora mismo estamos viendo cómo se está haciendo frente a una ley del trabajo profundamente injusta y lesiva contra los trabajadores y las trabajadoras, y se está haciendo con una unidad en la calle, con una unidad en la acción, con una unidad en torno a diferentes sectores que buscan una huelga general, ¿no? Desde nuestro punto de vista esa es la unidad y ahí es donde se forja la unidad, ¿no? Y bueno, iniciamos por lo menos esta campaña y lanzamos esta candidatura porque tenemos claro que no va a haber un verdadero cambio sin
sin derribar la lógica del sistema capitalista, ¿no? Sin cuestionar esa acumulación de riqueza en muy pocas manos, ¿no? Y para eso consideramos que es fundamental seguir fomentando, impulsando la autoorganización, seguir impulsando y fomentando la lucha, ¿no? Esa es nuestra aspiración a la hora de presentar una candidatura, por lo menos plantear una voz crítica con todos estos sectores que nos vienen a generar ilusión en torno a las posibilidades de cambio desde unos pocos sillones o desde una televisión. Frente a eso, nosotros lo que planteamos es que las cosas se van a conseguir como se han conseguido siempre, ¿no? Desde la calle, desde la lucha, desde la autoorganización y desde la movilización. Y bueno, ahora Susana va a pasar a explicar un poco nuestro programa político, el programa con el que abordamos las elecciones del 26 de junio. Presentamos un programa con la idea de cambiarlo todo, de poner la economía al servicio de los que realmente la hacen funcionar. Un programa que entendemos, como decía Javi, que solo se va a conseguir a través de la movilización, las luchas y las estrategias que tiene la clase obrera, las herramientas que tiene la clase obrera para defender sus derechos, ¿no? y conquistar pues, el espacio que nos merecemos, ¿no? El primer punto de nuestro programa, la primera consigna, sería pues, el impago de la deuda y la derogación del artículo 135. Consideramos que es una deuda que no ha sido generada por nosotros, sino por los intereses de la banca y de los grandes capitales, y entendemos que no habrá servicios públicos ni trabajo digno mientras tengamos que asumir una deuda que imposibilita el desarrollo de los servicios públicos, el desarrollo del trabajo y la atención a las necesidades de las personas. Reparto del trabajo para acabar con el paro y aumento del nivel salarial al coste de vida. Derecho a decidirlo todo, desde decidir nuestro cuerpo a decidir también la forma en que queremos gobernarnos los pueblos. Derecho al aborto libre. Prohibición de los despidos y apertura y transparencia en las cuentas de las empresas. No a las guerras imperialistas ni tampoco a las ocupaciones militares de las bases de Rota, ni Morón, no a la OTAN. Contra todo tipo de violencias machistas también. Queremos no solamente igual salario, igual trabajo, ¿no? Sino trabajar también desde la conciencia feminista por una transformación radical de la sociedad patriarcal hacia un mundo pues, donde las mujeres podamos ser más libres y tengamos dominio absoluto de nuestro cuerpo y nuestras vidas, ¿no? No más detenidos por luchar. Estamos en contra también de la ley Mordaza y de las leyes antiterroristas y todas las leyes represivas que criminalizan la lucha y la protesta. Reivindicamos la necesidad de una reforma agraria, que la tierra sea para quienes la trabajan, que haya vivienda digna para todos los trabajadores y que sea un banco público de vivienda y se expropie las viviendas que pertenecen a los bancos, extraídas muchas veces de la usura y de la vida de las personas que han terminado en muchos casos de suicidio a cuenta de los desahucios. Que la jubilación no sea más de los 60 años, porque es una forma también de disminuir la tasa del paro juvenil, y que el control de la economía por parte de los trabajadores, como una forma también de reivindicar la capacidad de la clase obrera de autoorganizarse y de controlar los propios medios y decidir qué, cómo, cuándo se produce y por qué se divide, ¿no? Con qué fin. Y poco más, iniciamos como estábamos planteando, en una campaña en 3 provincias, en la medida de nuestras posibilidades como organización, con el convencimiento de que es fundamental poner encima de la mesa un discurso y una práctica política alternativa a la que estamos viendo en los grandes escenarios mediáticos, una campaña en la calle, una campaña que esté con las luchas, que esté con la huelga, que nos permita visibilizar además todos estos procesos de autoorganización y de lucha que se están dando.
Le hace la pega, la neutralidad no existe. Si persiste una realidad desigual que no se viste.